Eh, Hola a todo o mundo. Como director do CEIDA quero agradecervos a presencia neste acto que parte de unha serie de actividades que vamos a estar desenvolvendo ao longo de todo este mes coa Reserva da Biosfera. Todos os saúdo en galego, pero vou cambiar porque vamos a ter convidados e participantes de un espacio xeográfico moi amplio. Quería deciros que, bueno, es una satisfacción desde el CEIDA estar colaborando con la Reserva de la Biosfera. Es una satisfacción iniciar estas actividades el Día Mundial del Medio Ambiente, que Naciones Unidas ha elegido el lema de este año, a mi entender, de una forma muy inteligente, de que es tiempo para la naturaleza, porque en la grave pandemia que estamos viviendo, muchos expertos en ecología y aspectos de conservación llaman la atención sobre que la destrucción de ecosistemas y su fragmentación está detrás de todos los riesgos que nuestras sociedades van a tener por el contacto con especies que son contenedores de coronavirus y que en otras condiciones de una naturaleza más sana tendrían más dificultades para esos contactos. Pero bien, la Reserva de la Biosfera también todos los años venía celebrando las fechas de su reconocimiento por UNESCO. Este es su 7º año. Si no estuviéramos en condiciones de haber sufrido la pandemia, habríamos estado celebrando reuniones presenciales con todos los sectores implicados en este proyecto, desde los 17 ayuntamientos que forman la Reserva de la Biosfera a todo el tejido social, incluidos empresarios, ecologistas, asociaciones culturales, etc. Y la Reserva de la Biosfera tiene muchas obligaciones, tiene un plan de acción con muchos objetivos, pero tiene un programa estrella que es el Plan Alimentario, que ha sido reconocido ya en muchos ámbitos, que está permitiendo crear y fijar población, crear empleo y fijar población en el rural, o estar dando alimentos de proximidad y alimentos de calidad a una parte importante de la población de La Coruña y de toda su área metropolitana. Pero quien mejor os puede presentar estas jornadas es nuestro presidente, el presidente de la Reserva de la Biosfera, el alcalde de Abegondo, y ya le doy la palabra y agradecerle que sea él quien inaugure estas jornadas de reflexión, que espero que sean que cumplan las expectativas de todas las personas que estáis escuchando. Bueno, moitas grazas, Carlos. Eu tamén vou falar en castelán por motivo de que Francisco Xavier Medina, ainda que supoño que sabrá catalán, pero a mellor igual o galego non. E, polo tanto, vamos a entendernos, se non falamos en inglés ou en francés. En francés tamén me sei defender, inglés xa non tanto. En primer lugar, agradeceros a todos, en este caso, en primer lugar, porque es de recibo, en este caso al director del CEIDA y al CEIDA en general, porque es una parte importante en la Reserva de la Biosfera. Desde el principio, que cuando empezamos con esta magnífica idea, con esta utopía que teníamos al principio, que nadie creía en nosotros, el CEIDA fue una pieza clave. Por lo tanto, muchas gracias a Carlos Vales por su empeño, por su ímpetu y por las críticas que a veces me hacía diciendo que solamente vendíamos humo, me acordaré siempre, y que ahora pues casi vendemos humo, pero va habiendo la leña más seca y no es tan verde como antes el humo. Ya es un humo más que contamina menos, tiene menos dióxido de carbono. Agradecer a Francisco Xavier Medina, el director de la cátedra de la UNESCO, también su presencia en este aniversario de la Reserva de la Biosfera. Para nosotros es un honor que esté con nosotros y que realmente pues aporte también su sapiencia a lo que nosotros queremos
o que creemos que debe de ser una reserva de la biosfera y que sirvamos, como hasta ahora hemos servido de ejemplo aquí en Galicia, también a nivel estatal y también reconocidos por la UNESCO, nuestro grano de arena, pues también queremos aportarlo y por lo tanto agradecerte mucho la presencia, Xavier, y que tu aportación pues sea productiva. También agradecer a María Cedrón, a la cual yo conozco por lo menos telefónicamente desde hace muchos años, desde mi etapa como consejero de la Xunta del Ramo, precisamente de medio rural, o en aquel momento era política agroalimentaria y desarrollo rural, ya era periodista en aquel momento, es decir, somos a lo mejor igual 15 años más viejos, ¿verdad, María? Y a los demás intervinientes también, por supuesto, a Jorge Blanco, que es el gerente, que también va a intervenir, y a Miguel Fernández Pardo, que es el que va a centrarse más en lo que la jornada de hoy, que es ese plan alimentario que iniciamos hace 4 años. Yo no voy a entrar en pormenores de lo que es la jornada, simplemente presentar, Javier, muy humildemente, y María, que tú vas a ser la moderadora de esta primera jornada, decir que con muchísima ilusión empezamos sin saber prácticamente nada, yo particularmente, lo que era una reserva de la biosfera, hace ya prácticamente 10 años, y realmente a día de hoy estoy absolutamente convencido, y más en estos tiempos, de con esta crisis, con esta pandemia que nos asola en todo el mundo, de que estoy cada paso más convencido de que efectivamente el desarrollo sostenible, la praxis de lo que es el desarrollo sostenible con las reservas de la biosfera, no es que sea lo mejor, es que creo que es lo absolutamente necesario. El conservar la naturaleza y al mismo tiempo desarrollar social y económicamente los territorios donde se conserva la naturaleza, creo que es una función de todos. Y creo que todas las políticas, las demás políticas, debían de estar siempre bajo la tutela de lo que se diga por parte de ese desarrollo sostenible o la praxis de ese desarrollo sostenible en una reserva de la biosfera. Ese es mi pensamiento. Yo sé que nos costó mucho trabajo convencer a muchas instituciones, nos costó muchísimo trabajo convencer a los políticos, convencer a las universidades, a los sindicatos, a toda la sociedad civil. Formamos un grupo donde hay absoluto consenso y estamos absolutamente convencidos de que esta es la fórmula. Es cierto que somos una reserva atípica porque es una reserva muy poblada en el entorno de una ciudad de tamaño medio y que realmente pues, podemos poner en marcha políticas activas de desarrollo social y económico, siempre conservando la naturaleza, pero de una manera más factible. ¿Por qué? Porque es una comarca muy activa. Somos conscientes de ello, de que hay gente con iniciativa y tiene ganas de poner en marcha determinado tipo de producciones. Pero también es cierto que si no ponemos todos la parte que nos corresponde, no sería posible. Por lo tanto, aparte de agradecerle a Carlos Vales, al director del CEIDA, el trabajo que hace en pro de la reserva de la biosfera, que sé que vive para ello, yo también, que lo sepas, Carlos, que yo ahora mi ilusión a mis 59 años ya no es hacerme una carrera política ni profesional en la matemática, ni muchísimo menos, sino que ya es que la reserva de la biosfera, en vez de ser un proyecto, sea una realidad y lo antes posible. Sabemos que es a largo plazo, a lo mejor tú y yo, cuando tengamos allá 80, 80 y pico de años, si llegamos y podamos ver ya una realidad visible, más palpable, seguramente que nos acordaremos de estos momentos cuando empezamos con la reserva de la biosfera. La ilusión la tenemos la misma desde el primer día y por lo tanto que no sea por trabajo, que no sea por programación y que no sea por técnicos especializados, que hay que reconocer que a veces, aunque uno no se da de cuenta y la gente tampoco, si no hay técnicos, y en este caso en nuestra reserva tenemos la suerte de poder contar con agrónomos, con ingenieros de montes, con biólogos, con economistas. Tenemos la gran suerte de que efectivamente el trabajo que hace esta gente, que muchas veces no es visible, pero que sí
realmente pues, hace mucha falta para la continuidad y para el progreso de esta reserva de la biosfera. Por lo tanto, no tengo más nada que decir que desearos mucha suerte a todos, que en este primer día sea productivo y que Xavier Medina se lleve una buena impresión de esta nuestra reserva de la biosfera. Muchas gracias a todos por la atención y os deseo un feliz día y unas felices jornadas. Gracias. Bueno, simplemente dar a benvida a todos os participantes. Por parte do CEIDA estou eu, que son Mónica Grazo, e a miña compañeira Carmen Borovio. Vamos a estar un pouco coordinando que técnicamente que todo isto vaya ben, e tamén vamos a estar atentas ao chat de YouTube por si hai preguntas que lle trasladaremos a moderadora do diálogo, a María Cedrón. Queremos darle paso sin máis a Jorge Blanco, o xerente da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, para que él nos introduzca un pouco o tema de hoxe e os participantes no diálogo. Hola, pues muchas gracias, presidente José Antonio Santiso, gracias Carlos del CEIDA y gracias también a nuestros ponentes por acompañarnos durante la próxima hora, a María Cedrón, a Xavier Medina y a Miguel Fernández. Como ya comentaban antes, estamos muy contentos de celebrar con vosotros nuestro 7º cumpleaños como Reserva de Biosfera. Este año tendríamos que estar en Cambre, compartiendo esto con otras entidades, pero nos permite también esta posibilidad nueva de abrir nuestro proyecto más hacia este mundo globalizado y que nos puedan ver pues, desde otras reservas de biosfera a nivel nacional y a nivel internacional. La idea de este año de centrar estas jornadas, estos encuentros de debate en la alimentación, es obvio, ¿no? Es obvio que durante estos momentos de confinamiento que hemos tenido, hemos visto que la alimentación ha jugado un papel muy importante y nos ha permitido reflexionar en el futuro del papel que puede tener, ¿no? En nuestra reserva de biosfera, por nuestra propia situación, muy cerquita a la ciudad de A Coruña, siempre vimos que la alimentación, la producción de alimentos, podía ser una pieza clave en nuestra estrategia que conectara lo que es medio ambiente, biodiversidad, sostenibilidad, recuperación de semillas, con otros ámbitos pues, relacionados con la creación de empleo, como el ecoturismo, o pues, con estrategias ya de mitigación de cambio climático. Detrás de lo que es la compra, podemos desde la ciudadanía aportar muchas cosas a este reto global que tenemos delante, ¿no? Que tenemos encima de la mesa. Y ese es un poco el objetivo de nuestros encuentros. Estamos iniciando un nuevo periodo de programación de fondos europeos, con una nueva estrategia alimentaria dentro de la política agraria común, con unos nuevos retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, unos nuevos retos a nivel europeo de biodiversidad fijados en el año 2030, en esta próxima década, y nuestra idea es reflexionar a nivel global con personas de reconocido prestigio, en este caso pues con Xavier, que está con nosotros, ver cómo podemos aplicar eso a nivel local, y para eso está un técnico de nuestra reserva de biosfera con nuestra trayectoria, lo que llevamos aprendido y cómo podemos aplicar estos nuevos retos de futuro, y con una tercera pata que también es fundamental y se ha visto durante esta crisis, que son los medios de comunicación, que son esos canales que nos hacen llegar el mensaje a la ciudadanía y que va a ser, en este caso, María Cedrón, periodista de La Voz de Galicia, la que pueda llevar este debate y la que pueda facilitarlo. Queremos también felicitarla porque su medio de comunicación, La Voz de Galicia, ha recibido un premio, un reconocimiento por parte de la Asociación Internacional de Prensa, Medios de Comunicación, donde están más de 260 medios de 40 países, pues un reconocimiento a una mención especial al seguimiento que han tenido de esta crisis sanitaria durante estos
2 meses un poquito largos, pues nos despertábamos todos los días con el propio seguimiento de las noticias al respecto de la salud, pero también cómo estaba esto afectando a otros sectores, cómo estaba afectando pues sobre todo a nuestros productores, a nuestra agricultura, la rapidez con la que fueron ellos capaces de responder a esas nuevas demandas de acercar los productos a casa al consumidor, la fortaleza que tuvo también pues la distribución a aguantar esa crisis, que conseguimos pues mantener la cadena alimentaria en todo momento abastecida, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias María por aceptar este reto, que es nuevo para nosotros también, y ya os presento a Xavier Medina, que él es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña en el área de Ciencias de la Salud y que es el director de nuestra cátedra o de la cátedra UNESCO que tienen desde esa universidad. Una cátedra centrada en alimentación, cultura y desarrollo. De las 200 cátedras UNESCO, más o menos, que hay en centros de investigación y universidades en el mundo, 5 de ellas están relacionadas con alimentación y 2 son las que conectan cultura, desarrollo, con alimentación, gastronomía, y una de ellas es la vuestra, y que si las reservas de biosfera, pues compartimos muchas cosas, somos hermanos, decíamos el otro día que las reservas de biosfera y las cátedras UNESCO somos primos, ¿no? Que tenemos esa obligación de vosotros desde el mundo de la ciencia y de la investigación, estar ahí pues, en ese ámbito, y nosotros un poco más pegados al terreno, intentar trasladar todo lo que se está generando en esos centros de investigación, en esas cátedras UNESCO, a la ciudadanía, pues para avanzar en lo que es la sostenibilidad y estos retos que nos hemos fijado por delante, ¿no? Muchas gracias, Xavier, y muchas gracias también a Miguel, al técnico de la Reserva de la Biosfera, que es el responsable de nuestro plan alimentario, que en el año pues, 2014, quizás un poquito antes, cogió cuerpo, se transformó en una estrategia. Antes eran actuaciones coordinadas, pero no tenía un cuerpo común, y desde el año 2014 nos hicimos un plan para compartir en el territorio de la Reserva de Biosfera, y de ahí surgieron proyectos como nuestra marca de Reserva de Biosfera o el programa de ecocomedores escolares, que ya os comentará después Miguel. Bueno, él es un poco responsable de todo esto y de otros proyectos. Y ya os voy a dejar. La verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya veis que es un momento especial porque celebramos el aniversario, y también un momento especial por lo que representa la estrategia de alimentación en nuestra Reserva de Biosfera, algo que para nosotros es clave, y también por el momento que es, ¿vale? Porque estamos empezando esta nueva década que nos hemos forjado pues, todos estos retos por delante. Os voy a seguir ahora a través de YouTube y adelante. Muchas gracias. María, tienes que activar el micro. Tienes que activar el micro. Bueno, gracias. Muchas gracias, decía, perdón, por invitarme a presentar estas jornadas, porque yo creo que es fundamental, después de todo lo que ha pasado, pensar en la importancia de la alimentación y en todo lo que hay detrás de la alimentación. Decía muy bien Jorge que cuando vas al supermercado y llenas el carro de la compra, tú decides y decides mucho. Aquí se decretó el estado de alarma el 13 de marzo. Pues hubo unas personas, y al igual que los sanitarios, que no dejaron de trabajar ni un solo momento. Incluso detuvieron protestas, estaban protestando en las calles y lo detuvieron por responsabilidad. La responsabilidad de que los supermercados estuvieran abastecidos, de que a nadie le faltara de nada. Pero más allá de eso, mucha gente en poblaciones como Coruña se dio cuenta de la importancia que tiene el productor local, porque esa gente que estaba desesperada, entre comillas, por la incertidumbre que suponía esta nueva situación, recurrió a esa gente, a ese pequeño productor, ya no solo para abastecerse, sino para que le llevaran el producto a casa. Entonces, la pandemia nos invitó a reflexionar, y nos invita a reflexionar sobre ese modelo que queremos, ese modelo alimentario y el modelo productivo. Y aquí en Galicia tenemos un ejemplo muy claro, que es lo que está haciendo y lo que lleva desarrollando ya unos años la Reserva de Mariñas Coruñesas de Terras do Mandeo,
con iniciativas como la que coordina Miguel, por ejemplo, que es la de ecocomedores. Porque para entender todo esto, más allá de una situación tan puntual y tan excepcional como esta, es empezar a entenderlo desde niños, ¿no? Entonces ahí creo que los colegios son fundamentales y los ecocomedores son fundamentales. Pero entonces yo creo que Miguel igual nos puede explicar mejor pues, cómo surgió esa iniciativa y un poco resumir en qué consiste esta iniciativa de ecocomedores que ellos llevan como 4 años, creo, llevando a cabo. Vale, muchísimas gracias, María. Y bueno, muchas gracias a Alceida por ayudarnos y colaborar, como siempre, en este tipo de actividades que sabemos que siempre están ahí. Y bueno, por mi parte os voy a hacer una pequeña contextualización. Ya el presidente de la Reserva y Jorge Blanco, el gerente, os han hablado un poquito del espíritu de la Reserva de Biosfera, y yo os voy a hablar un poquito de cómo se ha conjugado este espíritu con el funcionamiento de este tipo de proyectos, ¿no? Es decir, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro que ya siempre, desde siempre, ha estado pues, bueno, especialmente sensibilizada con el apoyo al tejido agroalimentario local, ¿no? Pero realmente es en el año 2013, cuando la UNESCO nombra a este territorio Reserva de Biosfera, cuando realmente se trata y se traza una hoja de ruta que se integra en su plan de gestión y que realmente ya se marca qué es lo que se quiere hacer de una forma muchísimo más específica. Una vez que ya estamos funcionando como Reserva de Biosfera, se empieza a trabajar. Y quizás el detonante de todo esto pues, fue el proyecto del Plan Alimentario de la Reserva de Biosfera, que fue un proyecto apoyado por la Fundación de Biodiversidad que se trazó y se ejecutó entre el año 2014 y 2015. En este plan alimentario, pues bueno, nosotros siempre nos gusta, a veces cuando vamos a charlar por ahí, nos gusta que hablamos de nuestra cesta de la compra, ¿no? Le llamamos al plan alimentario, ¿no? ¿Y qué metemos en esa cesta de la compra? Pues metemos una producción agroalimentaria más sostenible, metemos la protección del medio ambiente, metemos también la puesta en valor de dónde vivimos y del territorio en el que estamos, los canales cortos de comercialización, y todos estos ingredientes de esta cesta no funcionarían si no hay un desarrollo socioeconómico. Es decir, tiene que haber un desarrollo socioeconómico, tiene que haber empresas que vivan de esto, tiene que haber explotaciones que funcionen. Entonces, con esta conjugación de todo esto, pues se traza una serie de líneas prioritarias y es realmente cuando germina el proyecto de ecocomedores, que surge como una de estas líneas, ¿no? En este proyecto, pues bueno, empezó de una forma muy modesta. Realmente, pues bueno, sirvió en un principio para poner en contacto a los productores certificados como ecológicos del territorio. Aunque parezca increíble, somos un territorio pequeño, 17 ayuntamientos y no es demasiado amplio el territorio, pero muchos de estos productores que eran vecinos en ocasiones ni se conocían y en otras ocasiones se conocían, pero no sabían exactamente qué es lo que hacía uno o lo que hacía el otro. Pues gracias a las reuniones que se hicieron, las charlas, los foros, los debates, se pusieron en contacto y se conocieron. Y se realizó también un primer acercamiento hacia los centros escolares con cocina propia que teníamos en el territorio para darles a conocer este tipo de ilusión, que en su momento lo calificamos así, de intentar ligar, ¿no?, esta producción local con la alimentación de los más pequeños. Gracias a esto, pues bueno, se hace primero una prueba piloto, gracias a la colaboración de tres centros escolares de los municipios de Cambre, de Carral y de Curtis, donde el objetivo nuestro era conseguir un menú ecológico un día para los comedores de estos 3 centros. Fue el propio equipo técnico de la Reserva el que organizó todos, incluso nos desplazamos a las explotaciones a recoger el producto, a llevarlo a los cocineros. Bueno, fue un trabajo ahí bastante intenso y se consiguió que ese día, pues bueno, 800 niños y niñas de estos 3 centros consumieran ese día un menú 100% ecológico, ¿no? Pues bueno, a veces se dice, bueno, fue una noticia, fue un día, se quedó ahí la cosa. Pues no, esto sirvió como detonante para que esto se empezara a hablar en los medios, para que los centros escolares empezaran a mostrarse interesados, para que el sector productor empezara a mostrarse interesado también en que esto podía ser una línea de trabajo firme, y también para que aparecieran muchas personas clave en este proceso que nos han ayudado muchísimo y entre las que me gustaría destacar a
a la directora de la Escuela Infantil de Coruña Caracol, a Beatriz Ferreira, que tendréis ocasión de conocer, creo que la semana que viene, en el foro de la semana que viene, que pues bueno, llevaba mucho tiempo en sus cocinas, en su colegio, intentando meter este modelo educativo y alimentario. Intentaba comprar producto ecológico donde podía, pero no sabía que muchas de esas oportunidades las tenía pues muy cerquita de su centro, ¿no? Posteriormente aparecen alianzas entre los propios productores, entre las propias explotaciones del territorio. En un principio acuerdos verbales y después estos acuerdos verbales se fueron materializando hasta la creación de una asociación que está funcionando hoy en día, que es la Asociación de Labregos Ecolóxicos de Galicia, que es la que se ha volcado desde un primer momento siempre en intentar trabajar con ilusión para que esos productos ecológicos tan mimados pudieran ir llegando a los centros escolares, ¿no? También empieza a aparecer un interés y un apoyo de la Administración hacia esto. Tenemos reuniones con distintos departamentos de la Xunta de Galicia que nos muestran su apoyo y su interés para ver cómo vamos evolucionando para posible extrapolación de estos resultados o de estas dinámicas de trabajo a otros territorios, ¿no? Y bueno, realmente todo este trabajo, que he resumido así rápido, pues se puede después ya concretar y se materializa realmente en los últimos 2 años, en 2018 y 2019, que es donde ya nos hemos centrado en trabajar, en concienciar, en hacer jornadas de formación para ir concienciando tanto a las propias explotaciones, pero sobre todo a los responsables de los centros escolares, personal de cocina, las asociaciones de madres y padres, en que todo esto es un esfuerzo que debemos de hacer entre todos para poder materializar ese trabajo de poder trasladar esos productos que son ecológicos, pero que son sobre todo de proximidad y de temporada a los niños, ¿no? Y establecer la alimentación como un proyecto educativo más dentro de los trabajos habituales de los colegios, ¿no? Por supuesto, hemos bebido también de otras fuentes, es decir, hay en otros territorios nacionales donde ya se estaba haciendo esto desde hace más tiempo, como puede ser Pamplona con su red de escuelas infantiles o en Canarias. Con ellos hemos contactado, hemos tenido posibilidad de charlar, alguno de ellos incluso ha venido aquí a alguna de nuestras jornadas. Y bueno, realmente todo este trabajo pues, se ha visto sus frutos, es decir, a finales del curso escolar 18-19 y a principios de este 19-20, antes de que surgiera todo este problema de la pandemia que nos tiene a todos ahí un poquito parados, pues se llegó a un pico de participación bastante relevante, es decir, ya teníamos entre 12, 13, 14 centros escolares que estaban participando en la iniciativa, no todos en la misma dimensión, pero sí todos interesados, intentando hacer las cosas bien, y se llegó, pues bueno, a más o menos a suministrar unos 2.500, 2.600 menús a la semana, ¿no? Entre todos estos productores. Esto no quería decir que todos los días se consumiera producto ecológico, pero que todos los días sí que había algo ecológico en sus menús. De momento estamos solo trabajando con el producto de huerta, hicimos algún intento también con cárnicos o con pan, que todavía estamos trabajando en ello, pero bueno, ya se ha llegado a unas cifras que yo creo que son bastante importantes y que eso, pues bueno, da fe un poco del esfuerzo y de la ilusión que han puesto muchísima gente en todo esto, ¿no? Bueno, así está todo muy bien, está todo funcionando muy bien. Pues bueno, todavía faltan muchísimas cosas por hacer. Es decir, ya os he dicho, no todos los centros consumen producto ecológico de una manera homogénea y estable. A veces, pues bueno, son pedidos puntuales o pequeños. Hay una de las principales carencias que es conseguir adaptar realmente los menús de los colegios al producto de temporada. El proceso de adaptación de cocinas y de elaboración de menús pues es lento, ¿no? Y bueno, y también, por supuesto, desde el sector productor hay que mejorar cosas, ¿no? Sobre todo la organización interna, la colaboración entre explotaciones y bueno, planificación de cultivos, etc. Pero yo creo que bueno, con esto un poco os he introducido un poquito en el trabajo que hemos hecho desde el 2014 hasta ahora y cómo estamos ahora mismo. Y bueno, yo creo que ahora damos pie un poquito a que la gente se interese en cosas más puntuales, ¿no? Xavier, perdona, muchas gracias, Miguel. Xavier, Miguel nos cuenta un poco esta idea, ¿no? Y yo quería preguntarte, hace un par de semanas, Bruselas, la presidenta van der Leyen presentó la estrategia de la granja a la mesa,
tan polémica en algunos sectores y tal. Yo creo que esta iniciativa de la reserva es un poco a nivel local lo que Bruselas pretende, o un poco se basa un poco en esos principios, ¿no? Conocer la trazabilidad del alimento y al mismo tiempo proteger al medio ambiente con un modelo productivo sostenible que además fije población en el territorio y contribuya a mejorar nuestra alimentación y, por ende, y en consecuencia también nuestra salud. ¿Deberíamos caminar hacia ahí por muy complicado que sea? ¿Realmente tenemos que tomárnoslo en serio, Xavier? Moitas grazas, María. Moitas grazas, Ceida. Quero pedir perdón por non falar en galego. O galego entendo, falo un poquinho mal, mas sí, será máis doado falar en castelán. Decías, María, en relación con la trazabilidad del alimento que se plantea en estos momentos a nivel europeo. Es una vieja historia, realmente. Es una historia que llevamos ya mucho tiempo planteándonos, y parte de una premisa, yo creo que principal, que es que a nivel de alimentación son muy importantes los objetivos, pero es tanto más importante el proceso, ¿no? Ha comentado antes Miguel que esa alimentación está vinculada a un territorio y todo eso está vinculado también a un desarrollo de ese territorio. Y la alimentación es uno de los ejes que mueve el desarrollo de ese territorio. En primer lugar, hay que dejar una cosa clara, que es que cuando hablamos de desarrollo, hablamos de un desarrollo socioeconómico integrado del territorio, que no implica simplemente beneficio económico, sino que implica un beneficio compartido por la población de ese territorio, que además queda construida por toda su acción relacionada con la alimentación, porque la alimentación es un hecho social total, como decía Marcel Mauss, ¿no? Y por lo tanto ocupa todas nuestras etapas, todos los momentos de la vida, y además ocupa todo lo que es el entorno y la mayor parte de nuestra producción. Por lo tanto, realmente sí está integrado, debería estar integrado. De todas maneras, también nos encontramos con un hecho bastante particular, que es que desde la segunda mitad del siglo XX, sobre todo con la llegada de la industrialización alimentaria, nuestra alimentación cambia bastante sustancialmente. En muchos casos tenemos una alimentación asequible y accesible en cualquier momento del año, podemos tener lo que queramos, a unos precios bastante razonables. La alimentación llega con mucha más facilidad a buena parte de la población, pero también tenemos el hecho contrario, que es que el consumidor cada vez está más lejos del origen del alimento, tiene menos información y se siente menos representado y menos relacionado con el origen de su propio alimento, cosa que es bastante paradigmática, porque justamente en un momento como el actual, especialmente en nuestras sociedades occidentales, tenemos mucha más y más completa información sobre aquello que comemos que nunca, y comemos con mayor seguridad que nunca. De todas maneras, sí que es cierto que nos sentimos más lejos de ese origen, que no conocemos y que nos provoca determinadas ansiedades también, ¿no? Todo ello ha hecho que vayamos virando poco a poco el timón, y además de la alimentación en sí, decía, como objetivo, empezamos también a ver la alimentación como proceso y empezamos a ver un poco en todo lo que la alimentación tiene alrededor. Y es la vinculación de esa alimentación con nosotros como consumidores, pero también con nuestro propio territorio, con los productores y sobre todo también con el medio ambiente, que por cierto hoy es el día, ¿no? Como comentabais antes. Así que todo esto forma un todo integrado en el que nosotros nos encontramos y en el cual debemos actuar de alguna manera, de manera consciente, no simplemente como personas que ingieren, sino como personas que comen, y comer en este sentido viene con todos los adjetivos necesarios a nivel de pensamiento y a nivel de consciencia, ¿no? Por lo tanto, somos consumidores conscientes y en este sentido nos encontramos en territorios que producen y en relación con los cuales tenemos tanto una relación como una responsabilidad. Y es en ese mismo sentido por donde se empiezan a plantear algunas de esas políticas que
bueno, no son nada nuevo en realidad, llevan bastantes décadas ya planteándose, y a nivel de Naciones Unidas, pues no solamente UNESCO, ¿no?, sino que actualmente otras de las agencias como FAO están también virando su propio timón para dejar por un lado los objetivos nutricionales y mirar también esos procesos y estar enfocando, por ejemplo, elementos como las dietas sostenibles, ¿no?, que son de producción más o menos local y de consumo también más o menos local, ¿no?, dentro de las posibilidades que existan. Por lo tanto, el timón se está virando y las políticas tienen que acompañar justamente esos objetivos. Vosotros, Xavier, trabajáis un poco ahí. ¿En qué consiste el trabajo de la cátedra UNESCO? Bueno, nuestra cátedra UNESCO es principalmente una cátedra de, por un lado, investigación y por el otro, difusión. Entonces, nuestro papel aquí está justamente en este tipo de análisis. Nuestra cátedra es de alimentación, cultura y desarrollo, y estos son precisamente los tres ejes que utilizamos. Por un lado, la alimentación es nuestro objetivo principal, nuestro principal elemento de análisis, pero desde ahí observamos la alimentación como cultura, y en este sentido la cultura quiere decir producción humana, y por lo tanto entra en acción y en contacto con todo el resto de producción humana que existe, ¿no?, con todo el resto de nuestra propia actividad cotidiana. Y por otro lado, el objetivo es el que también comentaba antes, el desarrollo, que es el tercero de los ejes a tener en cuenta, ¿no? Un desarrollo integrado que esté dentro de un territorio específico y que tenga en cuenta el beneficio de todos los actores. Estos tres ejes, alimentación, cultura y desarrollo, es un poco lo que intenta englobar o lo que intenta abarcar la reserva de la biosfera. Y hay una pregunta de una persona que nos está viendo, Cristina Vanobre, que recuerda el premio Michel Baptiste que obtuvo en el 2019 la reserva por su proyecto alimentario. Y ese es no cabe duda de que es un galardón que tiene muchísimo prestigio. Entonces, era preguntarle a lo mejor a Miguel o a Javier, ¿qué rasgos diferenciadores tiene la reserva en este sentido, ¿no? O sea, es un poco una avanzadilla en esa labor de aglutinar esos tres ejes, de tener claro la importancia de alimentación, cultura, desarrollo, pues para asentar población, para fomentar riqueza en todos los sentidos. No sé si a lo mejor Miguel puedes contestarnos a la pregunta de Cristina o... Sí, bueno, hola Cristina, porque nos conocemos, es una productora de las más dinámicas que tenemos aquí en el territorio, y ella sabe muy bien lo que es trabajar por cuidar un territorio y por poner en valor lo que se cultiva y lo que se trabaja en ese territorio. Pues bueno, la Reserva de Biosfera nuestra, con este tipo de iniciativas, tanto de cocomedores como con la marca de distintivo de calidad que tenemos aquí en el territorio, lo que trata es de hacer ver al consumidor que cuando está comprando algo, pues no está meramente comprando un producto, sino que detrás de ahí hay muchas cosas. Entonces, pues bueno, la ligazón es indiscutible, es decir, estamos cuidando el medio ambiente desde el punto de vista que hacemos una producción respetuosa con todos los parámetros que hay que tener en cuenta, en este caso de comedores, además, con la certificación ecológica, y estamos fomentando la cultura, la creación de empleo responsable, empleo verde en el territorio, y el consumidor tiene que saber que cuando está comprando algo de esto está cuidando de todas estas cosas que tiene alrededor de su casa, que muchas veces, pues bueno, no se es consciente de todo, ¿no? Javier, hablabas de la industrialización de la alimentación después de la Segunda Guerra Mundial y cómo tenemos cada vez alimentos accesibles durante todo el año y a precios muy competitivos, ¿no? Pero tendríamos que volver a acostumbrarnos a consumir de temporada. Tendríamos que asegurarnos más esa soberanía alimentaria, que también es un término que ahora ha vuelto a retumbar, ¿no? Es un viejo término y un debate demasiado manido quizás, pero que se ha vuelto a poner de actualidad estos días. Tendríamos que caminar más hacia ahí. Me comentaba el otro día una productora
que había tenido llamadas, ¿no?, de gente que le pedía lo mismo que tenía en el súper y le decían, mira, es que esto es Galicia y ahora estamos en cambio de estación y es la verdura de hoja, no hay calabacines y no hay tomates, ¿no? O sea, entonces, no sé si tendríamos también que reflexionar un poco sobre esto. Deberíamos reflexionar y yo creo que todas las tendencias van hacia ahí. De todas maneras, no podemos olvidar también que no va a ser fácil. Primero porque estamos acostumbrados a otro tipo de abastecimiento. Entonces, en muchos casos nos cuesta, como esta misma señora que iba a buscar igual lo que no tocaba por temporada, ¿no? Pero es que nos cuesta, hemos perdido también esa relación de lo que toca en cada momento, ¿no? Porque si tú vas al mercado o al súper, pues la mayor parte es de reventa y no es de temporada y a lo mejor viene de cualquier otro sitio y lo encuentras en cualquier momento. Por lo tanto, mucha gente ya no sabe lo que toca en cada momento y va a buscar lo que le pasa por la cabeza, pero no realmente lo que debería comer en esa estación. Esa relación un poco se ha perdido. Estamos acostumbrados también pues a determinados precios que están incardinados dentro de sistemas de transporte y de distribución que ya forman parte de cadenas que permiten, aunque sean distancias muy largas, transportar alimentos de manera muchísimo más barata que a lo mejor ir a buscar unos tomates que tienes a 30 kilómetros sale carísimo porque no está dentro de esa misma cadena, ¿no? Y a lo mejor te sale mucho más barato traer algo de Sudamérica que no traer algo de la comarca de al lado porque está fuera de esa cadena y realmente tiene que perder el tiempo, el transporte y demás en ir a buscarlo y está fuera de todos esos elementos, ¿no? Por tanto, todo eso también va sumando. Y por otro lado, tampoco no podemos olvidar que muchas economías, ya no hablo solamente de economías locales, sino muchos países dependen de grandes producciones masivas de alimentos a nivel agrícola, sí, principalmente agrícola, no solo, que también implica determinadas cosas en relación con su propia supervivencia económica y con su propio desarrollo, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, aunque las tendencias vayan por un lado, no va a ser fácil el cambio porque tenemos que tener en cuenta muchísimos otros aspectos. La alimentación, como decía antes, está interrelacionada, imbricada con todo el resto de aspectos y no puede avanzar sola. Y desde ahí hay demasiados intereses, demasiados elementos que forman parte del sistema y tienen que avanzar de una manera relativamente coordinada para que podamos ir saliendo. Hay que empezar a cambiarlo de abajo arriba, es decir, primero el consumidor en su casa, luego en un pequeño territorio que puede ser una comarca, o veas este caso del ejemplo de la Reserva, que son ayuntamientos rurales que están muy cerca de una gran ciudad, ¿no? Entonces, digamos que tiene el consumidor cerca. Tendremos que empezar a cambiar desde ahí para poder cambiar todo lo que se mueve a nivel global. O sea, los precios de la leche se marcan en Nueva Zelanda. O sea, el mercado es así, ¿no? Es evidente, pero de todas maneras, yo creo que como consumidores tenemos bastante más poder del que pensamos, ¿no? Simplemente con un poco de reflexión a la hora de pensar en lo que comemos y con una decisión más o menos reflexionada o coordinada, podemos empezar a crear toda una cierta conciencia que al final cree una demanda a la cual el mercado de una u otra manera tenga que adaptarse en algún momento, ¿no? Porque los mercados se van adaptando, incluso se van adaptando a la demanda. Entonces, desde el punto de vista del consumidor, también lo que hay que tener en cuenta es que la elección de aquello que comemos y cómo lo comemos forma parte también de un activismo político que en este caso se enlaza directamente con la producción y el consumo alimentarios, ¿no? Y desde ahí, de la misma manera que vamos a votar en algunos casos de tanto en tanto cuando nos lo piden, también esta es una manera de actuar en función de una conciencia que tiene que ser propia, reflexionada, pero que poco a poco vamos viendo que se va haciendo más grande, ¿no? Que va llegando a más gente y por lo tanto van aumentando determinadas demandas sociales en el sentido de lo que estábamos comentando.
Bueno, no es fácil cambiar las cosas. Miguel antes lo comentaba un poco, que es complicado poner de acuerdo a lo mejor a los productores, poner de acuerdo a los centros escolares, en el caso de los ecocomedores. Miguel, ¿es necesario que el productor entienda que es bueno para él ponerse de acuerdo con los productores que tiene al lado, con los vecinos, un poco para organizar sus producciones de acuerdo a poder satisfacer de un modo más o menos estable la demanda que puedan tener, en este caso, pues de comedores escolares, en otro caso, pues de la demanda que puedan tener de una ciudad cercana, como en el caso de la reserva puede ser Coruña? Bueno, la colaboración ya más que necesaria es indispensable. Si no hay colaboración entre distintas explotaciones, y más aquí en Galicia, donde la inmensa mayoría de ellas son de pequeña dimensión, casi todas o una parte muy importante de ellas incluso unipersonales, ¿no? Donde solo hay una persona que tiene que cultivar, que tiene que comercializar, que tiene que repartir, que tiene que pelear con los distribuidores, con los clientes. Es muy complicado. Si no hay esa colaboración, este tipo de iniciativas nunca llegarán a funcionar bien. La colaboración, como sabemos todos, es complicada y lleva mucho tiempo ir asentando las piezas, ¿no? Para que el engranaje acabe de funcionar bien, pero yo creo que poco a poco se va a ir entendiendo y lo está entendiendo tanto el sector productor como el sector consumidor, lo está entendiendo esto. Bueno, hoy lo mencionasteis todos menos yo, es el Día del Medio Ambiente, ¿no? Entonces tenemos que también pensar en medio ambiente y también hay muchas informaciones, muchas veces a lo mejor que solo cuentan una parte, ¿no? Que culpan a lo mejor pues al ganadero, sobre todo, de los problemas del medio ambiente, a lo mejor a la agricultura, a lo mejor más intensiva, ¿no? De todo lo que está pasando. Pero sí que es posible, por lo que veo y en este proyecto yo creo que se ve claro, que tanto la agricultura como la ganadería, si se realizan de una forma sostenible, siguiendo los métodos tradicionales, no es que perjudican al medio ambiente, todo lo contrario, es que ayudan al medio ambiente porque fijan población, desarrollan, esta población cuida el entorno y no está sobreexplotado. Simplemente cómo tiene que ser ese modelo, ¿no? O sea, por lo menos para hacer honor a este Día del Medio Ambiente. ¿Cómo tiene que ser este modelo? ¿Este modelo es el más adecuado? Esta es mejor la pregunta. ¿Este modelo es el más adecuado para ese respeto, para ese cuidado del medio ambiente? No sé, Xavier, por ejemplo. Iba para mí, en principio... bueno, es como va la pelota, a ver quién coge la pelota. Bien, empiezo yo y si quiere luego seguir Miguel, ahí todos perfecto. Sí, lo primero que hay que comentar es que hablamos de medio ambiente y normalmente hoy cuando he entrado en Twitter esta mañana, ¿no? Y lo primero que había era la celebración del Día del Medio Ambiente y todo eran paisajes y cascadas y ríos y demás. Pero lo que no podemos olvidar es que el medio ambiente es como Hacienda, ¿no? Somos todos formamos parte del medio ambiente, porque incluso en las reservas no hay naturaleza únicamente, sino que está esa relación entre lo natural y lo humano y sobre todo finalmente después principalmente con el concepto de paisaje, que dista mucho de ser natural actualmente, ¿no? Porque la mayor parte de paisajes, aunque estén en relación con la naturaleza, son transformados. La mayor parte de nuestros paisajes hoy en día son agrícolas, ¿no? Entonces, todo forma parte del medio ambiente, nosotros formamos parte del medio ambiente y tenemos una influencia decisiva, ¿no? Hablabas de la parte de la ganadería y claro, ciertamente que tiene, como decía antes, está todo implicado en el resto de cosas, ¿no? En muchos casos, cuando llega el verano y nuestros montes empiezan a arder, pues se nos olvida en muchos casos que eran ese ganado que se cría el que se comía en la parte de abajo, ¿no? El que desbrozaba, el que ayudaba a mantener los bosques limpios. Hoy en día todo eso pues, no lo limpia nadie y con lo cual todo es, pues acaba creando todo el lecho perfecto para que eso arda después, ¿no? Entonces, todo eso está ligado. Y el mantenimiento de una cosa implica también beneficios por otro lado. Y lo que sí que nos tenemos que dar cuenta es que eso tiene unos productores, que son unos protagonistas, que tienen unas necesidades, que para producir y producir bien necesitan también pues, unos precios
adecuados a lo que están produciendo y a la calidad que están ofreciendo, y sobre todo eso tiene que tener una contrapartida en la parte también del consumidor, que tiene que saber lo que está comprando y cuándo y a qué precio lo está pagando. Y si no está pagando ese precio, pues también me parece perfecto, pero tiene que saber de dónde viene y cómo ha sido producido, ¿no? O sea que todo tiene unas consecuencias de las que nosotros tenemos como mínimo el deber de reflexionar. Miguel, no sé si tú quieres comentar algo sobre esta pregunta. Bueno, Xavier lo ha dicho perfectamente, es decir, la agricultura tradicional y la agricultura responsable forma parte del propio medio ambiente, ¿no? Él ha puesto el ejemplo muy bueno, ¿no?, de la ganadería que cuida los montes y evita los incendios. Tenemos otro ejemplo muy claro, es decir, todos estamos oyendo hablar muy a menudo de las famosas plantas exóticas invasoras, ¿no?, que van perjudicando muchos de nuestros hábitats naturales. Pues donde tenemos una agricultura tradicional responsable que se está haciendo cosas, no hay plantas exóticas invasoras. Es decir, es otro ejemplo claro de que si se hacen las cosas bien, la agricultura forma parte del medio ambiente. Mira, Xavier, Jorge Blanco, el gerente de la Reserva, te manda una pregunta que es, él dice si la distribución, los supermercados pueden ser unos aliados para cambiar el modelo alimentario. Aquí en Galicia, por ejemplo, tenemos el ejemplo, que fue un ejemplo puntual para ayudar a esos agricultores que, digamos, se quedaron colgados por el cierre de la hostelería, que es Mercaproximidade, que es puntual, pero puede extenderse este modelo, es decir, la distribución se ofreció a comprarles eso para poner producto gallego en sus lineales, ¿no? Debería ser algo que llegue para quedarse, pueden ser aliados en este cambio de modelo, creo que es lo que Jorge Blanco quiere preguntarte. Pueden ser aliados y deben ser aliados, y yo creo que sí que ha llegado para quedarse, pero por el simple hecho de que, como decía, las políticas van hacia ahí y, en segundo lugar, existe una demanda ya por parte del consumidor. Entonces, es cierto que en todas las etapas de la cadena, en todos los eslabones de la cadena, tiene que haber un beneficio, y lo que tenemos que pensar a partir de ahí es que ese beneficio esté equilibrado entre las necesidades y la oferta de unos y las necesidades y oferta de otros, ¿no? Y que todo eso se mantenga a lo largo de la cadena de una manera relativamente ética y coordinada. Pero en cualquier caso, los supermercados hoy en día, ya no hablo de las grandes superficies en sí, que también son supermercados, sino los supermercados en sí, los que tenemos más cerca, han empezado ya hace tiempo a incluir todas ese tipo de ofertas, y tienen que ser necesariamente aliados porque son en estos momentos los mayores distribuidores a nivel de proximidad de lo que compramos a nivel urbano principalmente. Y no podemos olvidar que la mayor parte vivimos en entornos urbanos, ¿no? Por lo tanto, tienen que serlo, pero tienen que ser no solamente aliados en ese sentido, sino también elementos dentro de esa cadena que formen parte del cambio de la cadena misma y del pensamiento ético en relación con el resto de eslabones. Miguel, al principio, cuando comentabas lo de la iniciativa de ecocomedores, hablabas que os fijasteis en lo que estaban haciendo en Canarias, lo que estaban haciendo, creo recordar, también en País Vasco. ¿A vosotros ya os ha llamado gente de otras partes de España o de fuera para ver, oye, ¿qué estáis haciendo? Que lo hacéis bien y vamos a copiaros. Sí, hemos recibido ya interés de, pues bueno, tanto en primer lugar de otros territorios gallegos, sobre todo, pues bueno, con vinculación a otros grupos de acción local y también, sobre todo, con vinculación a alguna otra de las 5 reservas de biosfera que tenemos en la comunidad autónoma. Hemos ido a dar charlas a varios de estos sitios. Y también a nivel estatal también se han interesado, sobre todo nuestros vecinos asturianos. Hemos ido ya varias veces, ellos llevan ya tiempo también peleando con este tipo de iniciativas. Hemos ido a cambiar impresiones con ellos varias veces y también creo recordar que en Extremadura también hemos ido en alguna ocasión a compartir todo este trabajo que hemos hecho, ¿no? Es decir, nos ha servido muy bien de ejemplo, como has dicho tú, otras experiencias de otras zonas del Estado, y nosotros ahora mismo, pues bueno, estamos un poco cogiendo el relevo, ¿no?, en algunas ocasiones. También la administración autonómica, también como comentaba al principio,
ya se ha puesto en contacto en alguna ocasión con nosotros interesándose en este tema. Xavier, me manda aquí, manda Cristina Bañobre una apreciación para ti. Dice, moi boa reflexión, Xavier, te lo leo en gallego, respecto da aportación dos produtos no cuidado da paisaxe e a súa preservación. O sea que, gracias por la reflexión. Todo este modelo y todo esto que ha pasado en los últimos dos meses, voy a introducir otro tema, a lo mejor colateral, ¿no? Yo creo que nos ha hecho también pensar un poco en digamos que comer de un modo más racional, o sea, consumir de un modo más racional. Yo he tirado menos comida que suelo tirar, ¿no? Entonces, por ejemplo, también debemos pensar en el desperdicio alimentario que tenemos a la hora de producir. Es decir, a lo mejor no es necesario producir tanto, no es necesario ni tirar tanto, cosa que también repercute en el medio ambiente. Es decir, tenemos también que, dentro de este nuevo modelo alimentario, pensar un poco en controlar ese desperdicio alimentario que todavía existe y que, bueno, según las cifras es brutal, ¿no? O sea, le pregunto primero a Xavier y luego le pregunto a Miguel si al tener que adaptar, digamos, la producción a la necesidad de un comedor, eso también se tiene como más organizado o más, se hace una mejor organización. Sí, es una de las problemáticas que tenemos sobre la mesa en estos momentos, ¿no? Como decía antes, después de toda esa segunda mitad del siglo XX veníamos en una sociedad relativamente, podríamos decir, de la escasez, y pasamos de golpe en pocas décadas a una sociedad de la abundancia. Ahora estamos, pues eso, acostumbrados a tener de todo a buen precio en cualquier momento, con lo cual pues no se nos ha ocurrido durante mucho tiempo que estábamos pues malbaratando alimentos y estábamos comprando más de la cuenta y tirando más de la cuenta. Si miramos las estadísticas también, lo que vemos es que se tira muchísimo más en los hogares que a lo mejor en la restauración. La restauración en este caso es más consciente y reaprovecha más, y en los hogares tiramos muchísimo. Buena parte de lo que tiramos se tira en los hogares, ¿no? Y es porque estamos, bueno, pues ya acostumbrados a si falta voy a por más, no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, pues reaprovechar pues tiene esfuerzo, ¿no? Mejor pues ya lo compro hecho o bueno, pues o compro otra cosa en vez de aprovechar lo que ya tenía, ¿no? Todo eso, cuando pasamos a un momento en el cual viene otro aspecto a añadirse, que es el de la conservación del medio ambiente, el del exceso de producción, el de cuidado con lo que estamos haciendo porque tiene una influencia, ¿no? Pues todo esto nos hace replantearnos determinadas cosas, y entonces sí que ha venido pues la idea de qué estamos haciendo mal. Por un lado, qué puedo reaprovechar de lo que estoy haciendo en casa, ¿no? Pues si he hecho tal cosa y me ha sobrado, ¿cómo la puedo reaprovechar por otro lado para comerla en otro momento? Pero también está el caso previo, ¿no? De realmente necesito comprar tanto teniendo posibilidad de comprar más a menudo en cantidades más pequeñas, que seguramente que no se me va a poner malo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hoy en día están sobre la mesa, pero tampoco son tan antiguas. Es decir, lo estamos empezando a pensar ahora porque veníamos de las décadas anteriores con una abundancia y un precio fantástico en el cual pues, nos sentíamos absolutamente cómodos, ¿no? Y esto nos obliga ahora a pensar de otra manera. El pensamiento está ahí, pero como en todo, pues tiene su tiempo y va lento. Miguel, vosotros notáis eso, esa planificación, o sea, que la importancia de planificar, organizar para que no haya, pues, no se produzca este desperdicio. Sí, nosotros en esta distribución que están haciendo los productores del territorio hacia los centros escolares notamos, por un lado, que hay una planificación ya bastante exhaustiva, ¿no? De lo que necesito y lo que compro. Eso por un lado, se evita esas compras excesivas. También al no estar hablando de alimentos envasados, tampoco estás condicionado, ¿no? Por la cantidad que viene dentro de un envase, que a veces es excesiva y no es la que necesitas. Y luego, por otro lado, yo creo recalcar aquí que con este producto ecológico y de proximidad, pues muchos cocineros o muchos centros escolares están llevando la grata sorpresa
de que hay un porcentaje muchísimo más alto de la materia prima que es aprovechable, ¿no? Y que no se tiene que tirar. Es decir, muchos cocineros están aprendiendo todavía a día de hoy a aprovechar del brécol, por ejemplo, no solo la flor del brécol, sino aprovechar las hojas. Se están dando cuenta de que las zanahorias no hace falta pelarlas, de que depende, las calabazas muchas veces tampoco, y casi no hay desperdicio, y se asombran con que incluso con menos producto consiguen el mismo rendimiento traducido a menús después. Tenemos que cocinar más, Sí. ¿no? Tenemos que cocinar más. Bueno, creo que teníamos hasta las 12 de tiempo, son las 12:03 minutos, entonces creo que no hay preguntas de la gente que nos está viendo, por lo menos no me han llegado más. Entonces, a lo mejor, si os parece, para terminar, podríamos hacer una conclusión, ¿no? Un poco, Miguel, empezamos, o al revés, empezamos al revés, empezó Miguel, pues vamos a empezar al revés. Entonces, Xavier, ¿qué mensaje tiene que llegar a la sociedad? Yo creo que es importante llegar tanto al consumidor como al productor, ¿no? Para que sean conscientes los dos de que tienen que colaborar y que esa colaboración va a contribuir a desarrollar su territorio, el territorio en el que viven. Y entonces ganamos todos. Entonces, a lo mejor una pequeña conclusión a modo de colofón, ¿no? De cierre de este primer foro, de estas jornadas de aniversario de la Reserva. Pues mira, yo creo que hay una cosa que es realmente importante y que por fácil que sea de tenerla en cuenta, no acostumbramos a hacerlo. Y es que la cadena, o sea, no estamos solos en ningún momento, formamos parte de sociedades y la alimentación es una cadena y un sistema. Entonces, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que para que una parte de esa cadena pueda estar bien, tiene que estar bien todo el resto, ¿no? En muchos casos, las administraciones públicas, por ejemplo, en salud pública, se hacen preguntas de ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Porque si estamos recomendando toda una serie de pautas alimentarias y la gente tiene toda la información necesaria y tal, ¿por qué todas esas pautas no se cumplen, ¿no? Entonces, en muchos casos lo que no tenemos en cuenta es que, claro, a lo mejor estamos enfocando o estamos poniendo el foco en una parte concreta de esa cadena, pero estamos completamente dejando de lado el resto y no estamos protegiendo, por ejemplo, el origen de todos esos alimentos, ¿no? Con lo cual lo que está llegando al final al consumidor es una cosa bastante distorsionada y no es en absoluto lo que se pretendería, ¿no? Entonces, si pensamos la alimentación dentro de esa cadena, lo que vemos es que todos los elementos de la cadena tienen que estar bien para que finalmente podamos tener un consumo satisfactorio, ¿no? Y si un productor pues, no está teniendo la atención necesaria, si no está obteniendo los precios necesarios, pues va a modificar su producción y no va a dar la producción que hubiera sido necesaria para que luego al final el consumidor tenga la producción más adecuada posible, ¿no? Y todo eso se va organizando a lo largo de la cadena desde el inicio hasta el final, y si uno de los puntos falla en el resto. Entonces, si pensamos todo eso desde ese punto integrado, que finalmente es eso, son nuestras sociedades y nuestras culturas, ¿no? En donde nos encontramos, veremos que cualquier acto alimentario, cualquier decisión alimentaria que nosotros tomamos, tiene repercusiones en el resto. Y desde ahí simplemente pensar, porque tiene consecuencias. Miguel, voy a hacerte una pregunta y luego tenemos una pregunta para los dos también, que es ya la pregunta final que manda Jorge Blanco, pero la dejamos para el final porque sí que es mejor cierre que este cierre que estamos así teniendo. Entonces, mira, yo para cerrar, Miguel, te quería preguntar, todo lo que habéis hecho parece muy difícil, es complicado, pero puede hacerse. Entonces, un llamamiento a que es posible. Yo creo que otros territorios, ya no solamente otras reservas, también otros territorios pueden hacer lo mismo. O sea, ¿qué mensaje les darías? Pues desde luego un mensaje optimista. Es decir, esto ha sido complicado, pero es que yo creo que cada vez que avanza un poquito es menos complicado. Es decir, yo creo que, por ejemplo, hace unos años, para conseguir pues bueno, gente que consumiera y creyera en este tipo de productos, había que recurrir a colectivos
pues con militancia medioambiental o con cierta sensibilidad social. Hoy en día ya no. Es decir, yo creo que es un mensaje que está calando en la sociedad, que ya está funcionando. Y un ejemplo claro, es decir, en muchos de los colegios en los que se sirve producto ecológico para los comedores, los propios padres han hecho ellos grupos de consumo y compran para sus domicilios también por el mismo canal. Es decir, yo creo que la sociedad y esta forma de comprar y de valorar al agricultor que tengo cerca, yo creo que está evolucionando positivamente y que es posible. Es difícil y hay que trabajarlo y hay que organizar mucho, pero es muy, muy factible. Pues os lanzo la pregunta de Jorge Blanco. Si hubiera que escribir la carta a los Reyes Magos, ahora en pleno mes de junio, ¿cómo les gustaría que fuera el sistema alimentario en el año 2030, que es ese año objetivo que se pone la estrategia europea? Así que la pregunta va para los dos, creo. A ver, empezad a ver, no sé, empezad Miguel, empieza por ejemplo. Es una pregunta complicada, ¿no? Pero bueno, desde luego que el camino a seguir es este, ¿no? Quizás habría que conseguir una combinación entre lo que estamos hablando, ¿no? Que estamos hablando de producción local, que llega a su punto de consumo a través de un circuito ya no corto, sino inmediato, ¿no? Es productor-consumidor. Pero luego lo decía Xavier también muy bien y se comentaba antes, necesitamos la implicación también del sector de la distribución, ¿no? Porque es absolutamente lógico que el sistema este de pequeño productor, consumidor, no pueda abastecer, ¿no? a ciudades o a consumidores ya con un número considerable. Entonces necesita la implicación de la distribución. Y en esa implicación tiene que haber, que lo comentaba también muy bien Xavier, tiene que haber un respeto hacia el productor, ¿no? Y tiene que haber unos precios dignos y que se hagan sentir valorar los productores, que se sientan valorados con lo que están haciendo, ¿no? Además de sentirse valorados medioambientalmente y socialmente, que se sientan económicamente valorados. Xavier, tu carta. Pues yo estoy muy de acuerdo con Miguel, justamente es eso. Yo casi me daría por satisfecho con que en ese futuro más o menos inmediato tuviésemos simplemente una alimentación más reflexionada por nuestra parte, es decir, que sepamos qué estamos comiendo, qué estamos eligiendo y qué estamos haciendo, y sobre todo que eso nos procure un sistema alimentario en el cual todo el mundo pueda comer y vivir de manera correcta. Pues muchísimas gracias a Xavier, muchísimas gracias a Miguel, y a los que nos están oyendo solamente decirles que cuando van al súper y compran, que tienen mucho poder. Fíjense todo lo que pueden hacer escogiendo lo que meten en el carro. Y nada, muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene. Muchas gracias María, muchas gracias Xavier, muchas gracias Miguel, muchas gracias por participar en este primer encuentro en el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrando el 7º aniversario de nuestra Reserva de Biosfera. Yo solo añadir, bueno, que de parte del CEIDE y de parte de la Reserva, eso, muchas gracias a los tres. Comentaros también que la gente que ha participado en el chat pues nos ha comentado, nos ha dado las gracias por vuestra participación, y también comentaros que bueno, es un placer saber que nos están escuchando desde muchos sitios, Betanzos, Madrid, territorio de la Reserva. Ya, como comentaba Miguel, hemos tenido a Cristina Bañobre, que va a ser otra de las invitadas en una de estas jornadas. Y también me gustaría comentar que nos han mandado saludos de las reservas de la biosfera de La Palma y de la Siberia de Extremadura, porque como comentabas María, es muy importante lo de trabajar en redes, y para nosotros fue un gran apoyo la Reserva de Biosfera de La Palma, fue un ejemplo cuando estábamos preparando la candidatura, bueno, conseguir que se declarara, y posteriormente la Reserva de Biosfera de la Siberia vino a visitar nuestra reserva para intentar trasladar el modelo allí. Entonces es una satisfacción ver que al final pues todos nos apoyamos simplemente nos queda decir que os animamos a todos los participantes a que nos acompañéis el viernes que viene. Seguimos reflexionando sobre esta necesidad de un nuevo modelo alimentario, y tendremos, siguiendo este esquema, abusaremos nuevamente de María, que nos sirva como moderadora, y tendremos también por parte de la Reserva de la Biosfera a la doctora Ángeles Romero, catedrática de nutrición de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro del Comité Científico de la Reserva. Y también tendremos a César Peiteado, que es la responsable del programa alimentario de WWF
F España, y que además también nos va a explicar un proyecto que tiene live sobre temas alimentarios. Nada más, muchísimas gracias a vosotros, a los participantes, y nos vemos el viernes que viene. Gracias. 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 Bueno, ya estamos